Néstor, lamentablemente, está en veremos la posibilidad de que hoy se vuelvan a sentar el gobierno y los transportadores. Esa sí es mala noticia. Está en veremos la posibilidad de que se reúnan hoy la ministra de Transporte y los negociadores de los camioneros. Ricardo, esa es mala noticia. Porque no hubo fecha definida y porque aparentemente anoche las cosas no terminaron bien y el gobierno también, como usted lo dice, está endureciendo el discurso. El ministro del Interior... Pero no se iban a reunir hoy a las 10 de la mañana, Ricardo. No, señor, pero no hay reunión. Es que está pasando, hoy arregla. Ojalá, Héctor. Ojalá, es que no hay otro camino. Pero está pasando una cosa, está pasando una cosa muy rara en una negociación, Héctor, que es la siguiente. El gobierno cedió todo y rápido. Los transportadores... Y bien porque no tenía fuerza para soportar. No, porque sabe la gravedad de lo que estaba y dijeron mejor cedemos en vez de paralizar el gobierno país. Iba a tener que ceder y era mejor que cediera rápido, porque a veces los gobiernos se empeñan y nos gastamos 2 semanas para terminar en el mismo punto en el que se sabe que vamos a llegar. El incremento del precio del diésel era insostenible, porque los transportadores demostraron tener una fuerza suficiente para impedirlo. Y eso estaba claro desde el primer día. Entonces, bueno, por fortuna el gobierno se entregó rápido. Yo creo que tuvo muchos errores de negociación, como dice el padre Linero, pero por fortuna lo hizo rápido. Y segundo, los transportadores se empiezan a cansar, porque si bien es cierto, hay unos empresarios del transporte que están en el paro. La mayor parte de los que están en el paro son, como todo el sector de transporte, un señor que tiene una volqueta o que tiene un camioncito que hace trasteos o cosas de ese estilo. Y esas personas no tienen capacidad de estar en un paro más de 4 o 5 días, porque viven del diario. El señor de la volqueta o el de los pequeños trasteos, ese señor vive de lo que produce, Héctor, en el día. No solo eso, y 4 o 5 días ya no le aguanta más el bolsillo. Pero yo lo veo cada vez peor, Héctor. Los cuerpos, yo lo veo al revés. María Consuelo, los cuerpos, me escriben camioneros, los cuerpos comienzan a cansarse. Los organismos comienzan a pedir baño, comienzan a pedir comida. Claro. Esto no va a ser mucho más largo. No, esperemos que no. Con el actual sistema de en 2016 el paro de transportadores duró 45 días. Es que la vez pasada duró mucho. Yo lo veo increyendo. Y en el 2012, que fue el tal paro no existe, también fue largo. 9 de la mañana. ¿Qué parte de la noticia me perdí yo donde dice que el gobierno derogó el decreto? No, el gobierno ofreció, Aurelio, se perdió toda la mañana. El gobierno ayer les ofreció derogar el decreto. Pues, claro. Pero si los señores no aceptan, ¿para qué lo van a derogar? En el momento en que digan, listo, levantamos, en el momento en que ustedes lo deroguen, en ese momento se acaba el paro. Néstor, perdón, pero es que aquí están diciendo que es al revés, Aurelio. Es al revés. Ustedes levantan el paro, yo derogo el decreto. Perdón. Es que cuando dicen el gobierno entregó todo, bajó de 1.900 a 800, y eso fue entregar todo. No, si quiere entregar todo, derogue el decreto y vuélvanse a sentar y lleguen a un acuerdo. Le aseguro que si no hay derogatoria del decreto, esto no tiene arreglo. Se lo digo de antemano. Porque es así. Yo le digo, Aurelio, que es una mala idea esa. Los transportadores deben decir, en el momento... No, es que esto no puede ser. Esa es una pequeña, Aurelio, de qué es primero, si el huevo o la gallina. Usted deroga y yo levanto el paro. Y el gobierno les dice, no, levante el paro y yo derogo. No, es que no es por este paro, es que siempre es así. Ahora, aquí se ha dicho que los malos camioneros, que no sé qué. ¿Quién creó el problema? El que llevaba 13 mesas de conversación y salió un día y les tiró encima de la mesa un decreto con el 20%. Y la culpa es de los camioneros, la culpa es del gobierno de Petro, y perdóneme que se lo diga, por neoliberal, por haberle obedecido al Fondo Monetario. Por neoliberal la está sufriendo. Aurelio, quiero citarle el mensaje que está poniendo esta mañana Felipe, don Antonio Navarro Wolf. Antonio Navarro Wolf es el padre del M-19, de la transición del M-19 hacia la legalidad. Que ha demostrado ser una persona sensatísima. Me merece el más grande respeto. Presidente del Partido Alianza Verde también. Escribe Antonio Navarro, demostrado una vez más, una cosa es hacer oposición, otra cosa es gobernar. Usted dice, pues obviamente es lo que está pasando en Colombia. Señor, ojalá, Néstor, esa gran lección la aprendan
todos en los dos lados opuestos, en la derecha y la izquierda, en el centro, que hay que ser muy, muy responsable cuando se hace oposición, porque después al gobernar es muy difícil. Mire, Néstor, pero yo quisiera ser tan optimista como algunos aquí en la mesa diciendo que hoy se levanta. La entrevista con el señor Cárdenas nos revela una situación que está pasando en la negociación, y es que no hay una coordinación ni una alineación entre los que están sentados en la mesa y los que están en las calles. Es cierto que en las calles hay pequeños transportadores, dueños de una volqueta, dueños de un bus para transportar a los estudiantes a los colegios, y ellos no se sienten necesariamente representados por el señor Cárdenas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es que los de la mesa negocian, pueden ceder hasta cierto punto, y como saben que no tienen la capacidad de decir por obra de arte que se levante el paro, pues tiene que ir a consultas, y eso toma tiempo, lamentablemente. Pero bueno, digamos, ojalá, eso es un tema de trámite. Todo eso es la puesta en escena de estos procesos, claro. Procesos de negociación que tienen una puesta en escena que es compleja, porque claro, toca ir a preguntar, no puede ser que es que los 10 que fueron y se sentaron, pero estamos cerquita, entre otras cosas porque tal vez Aurelio se perdió de una partecita, que es que el gobierno bajó a 800 y los transportadores ya aceptaron que hubiera alguna alza, 400, pequeña pero alguna, 400. Y llegaron a decir que 400 pesos. Así es. Entonces ya vamos, unos se bajaron a 800 y los otros que estaban en cero, que estaban tan radicales como Aurelio, o sea, por fortuna los que negocian no son Aurelio, porque si no llegaríamos a un acuerdo nunca, porque Aurelio es arrodíllese gobierno, ponga en cero, derogue el decreto, pida perdón, etcétera. Pero sí necesitamos que se sienten, por fortuna los camioneros le están diciendo no, déjelo en 400. Héctor, a ver, entonces estamos cerquitica. Mientras están en esa discusión, mucha atención, las gasolineras esta mañana, atención, dicen que no hay combustible ya en 5 ciudades grandes del país. Comienza el tema de combustibles, que esto sería agravar notablemente los efectos. Camila Carvajal. Néstor, y eso ya se está agravando en varias regiones del país. Acaba de emitir un comunicado, nada más que la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, que reúne a 6.348 gasolineras, estaciones de servicio en todo el país. Desde allí aseguran que es preocupante el panorama para abastecer las estaciones de gasolina y que luego la gente tenga cómo ir a tanquear. Dice que se necesita que permitan el paso de esos vehículos con el combustible, que ya no hay combustible en Ocaña, Bucaramanga, Pereira, Boyacá, y que comienza la escasez en los llanos orientales. A este comunicado se suma, Néstor, lo que acaba de anunciar o de advertir el Ministerio de Minas y Energía en el puesto de mando unificado que está activo por parte del gobierno. El ministerio advierte de problemas en el abastecimiento de combustible en Santander, Boyacá, Meta y Nariño, incluso departamentos que se suman a esas ciudades y a esas regiones que ya reportan las gasolineras como de difícil acceso, donde se está acabando el combustible, lo que podría además generar aquí una dificultad mayor para todo el país. Por último, el Ministerio de Minas le está pidiendo a los conductores que creen corredores humanitarios para que llegue la gasolina, pero también la comida. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La experiencia espiritual es una oportunidad para interiorizar y para evaluar la vida, para hacer ese examen de conciencia y darnos cuenta qué sentido, qué ruta lleva nuestra vida. Lo hacemos con inteligencia, con serenidad, con gratitud y viviendo una experiencia espiritual. En mi caso, tengo el hábito espiritual del oracional El Man Está Vivo. Día a día tengo esos 8 minutos que necesito para estar en contacto con Él y desde Él revisar cuál es el sentido de mi vida. ¡Ánimo! Dios contigo. No hubo anoche acuerdo entre el gobierno y los camioneros para levantar el paro. Repito, 4º día que bloquea ciudades y carreteras por todo el país. Una situación verdaderamente crítica, caótica, con un gobierno, un presidente Petro que decidió hablar increíblemente. Anoche interrumpió la programación para hablar de un tema totalmente diferente, un refrito que no tiene nada que ver ni con la actualidad ni con la preocupación del país. En la mesa de negociación que tienen con los transportadores, el gobierno
gobierno cedió en el principal reclamo y dijo estar dispuesto a echar para atrás, a reversar el decreto que aumentó en 1.904 pesos el precio de la CPM, que entró en vigencia el fin de semana pasado. Dijo el gobierno, retiramos ese decreto, les proponemos aumentos mensuales de 200 pesos. Los transportadores, por otro lado, intransigentes como están, no les sirvió tampoco eso. El gobierno ya había propuesto suspender los incrementos del año entrante. Es decir, el gobierno en esa mesa de negociaciones decidió desdecirse. Son las 9 de la mañana, 10 minutos, apertura de los mercados con un dólar cayendo 20 pesos en la jornada de hoy, luego de visitar precios superiores a los 4.200 pesos en días previos. Hoy se cotiza en 4.166 pesos. En el mundo, el dólar también está presentando disminuciones frente a las principales monedas. El índice DXY cae 0,16%. El petróleo de referencia Brent trata de recuperarse un poco, ha venido presentando fuertes caídas en los últimos días. En este momento sube 0,5%, se ubica en $73 por barril. De todas formas, es el precio más bajo o se mantienen los precios más bajos de este año. La referencia Brent, que es la principal referencia para Colombia. Los mercados de acciones sin mayores movimientos, 0,05% avanzan en Estados Unidos, 0,5% caen en Europa. Y hablando del mercado de acciones, vemos una leve recuperación, pero muy pequeñita en las acciones de Ecopetrol. Nos preguntan mucho los accionistas minoritarios. A esta hora suben 0,13% y llegan a 1.925 pesos por acción. De todas formas, Ecopetrol, luego de caer un 18% este año, muchas preocupaciones de inversionistas alrededor del futuro de esta compañía, aunque se recupera 0,3% en este momento, se mantiene en precios que no veíamos en mínimos desde el año 2020. Así amanecen los mercados en la jornada de hoy. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Cómo está el panorama de la avicultura en Colombia en medio del paro del gremio de los transportadores? A eso contestó Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. La situación es muy crítica, porque ayer bloquearon en la vía Lobo Guerrero Buenaventura a la empresa que produce el 24% de la genética de huevo de este país. Dicho en palabras mucho más para los ciudadanos, esa empresa produce o es responsable de las gallinas que producen el 24% de los huevos que se consumen los colombianos. Si esos pollitos de un día no pueden llegar con normalidad a las granjas de todo el territorio nacional porque las mandan para todo el resto del país, eso puede afectar la producción de huevo. En el caso del pollo, el departamento de Santander o esa zona produce más o menos el 25% del pollo que se consumen los colombianos. Y Santander está sitiado y de Santander viene mucho producto para Bogotá. Usted requiere mover alimento concentrado todos los días para esos animales que no está llegando. Y obviamente, como lo decía el presidente FENAVI, sacar el pollo de Santander y otras zonas para que llegue a Bogotá. Y la capacidad de almacenamiento en Bogotá es máximo de 4 días y ya vamos para el 4.º día. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Fueron ayer 241 protestas, 153 municipios que tienen un efecto en cadena. No es que se tranque un municipio, es que tranca todo el tránsito el que pasa por ese municipio, por eso el efecto es en todo el país. A las centrales de abastos están llegando 70% menos de carga, menos de alimentos, menos de frutas y verduras, lo que significa que ya se sienten precios duplicados. Desde hoy los bogotanos vamos a sentir escasez de carne de cerdo, según advierte el gremio, porque los animales no pueden llegar a los mataderos. Las estaciones de gasolina comienzan a sentir, se quedaron ya sin combustible, muchas que no tenían suficientes reservas, porque no pueden llegar los carros que las abastecen.
Terpel, inclusive, con nombre propio, dice esta mañana que no está pudiendo llevar el combustible para aviones a los aeropuertos como Cartagena, Santa Marta, Cúcuta y Bucaramanga, razón por la cual vamos a tener también efectos en la aviación. Y en los colegios públicos, recuerden, públicos y privados, siguen canceladas o suspendidas las clases. Estamos otra vez en modo virtualidad. El presidente Petro tiene la teoría, por otra parte, de que este es un paro empresarial, no de los pequeños transportadores, no del dueño de las volquetas, que tienen intereses oscuros, políticos y económicos, y que este no es un movimiento social como el suyo, y que esa es la diferencia, que es la respuesta del presidente Petro a quienes le han dicho que él no tiene legitimidad para tratar diferente este paro a lo que hacía cuando estaba en la oposición. Y el presidente Petro da una cifra y dice que de las 10.000 grandes empresas que hay, 107 son intermediarias de transporte. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. En segundos, 2 noticias de última hora: problemas con alimentos desde los llanos orientales. La vía al llano sigue totalmente cerrada. Y la otra, Felipe, es que por cuenta del paro no se ha dimensionado muy bien el golpe que esta mañana la policía, la justicia colombiana da otra vez sobre el gran escándalo de corrupción de la ONG RD, la Unidad de Gestión de Riesgo. Los capturados esta mañana, Felipe, agrandan la red criminal que operaba en la Unidad de Gestión de Riesgo. No eran solamente Sneider Pinilla y Olmedo López. Los nombres de los nuevos capturados significan que vienen otros implicados de mucho peso en ese escándalo, con representantes inclusive en el mundo de la política. Ricardo. Sí, Néstor, y sobre todo porque esta arista es un nuevo desarrollo del escándalo de corrupción que muestra hasta dónde llegaron los tentáculos de los ladrones del dinero público, de los corruptos, en la Unidad de Gestión de Riesgo. Este capítulo se puede titular El soborno al corrupto, o eso intentaron al menos 2 de los 3 capturados en la mañana de hoy, Néstor, y será por los delitos que hoy les imputará la Fiscalía. Estoy hablándole del exsubdirector de la unidad, Luis Carlos Barreto, y del abogado Edgar Riveros. Ellos, sobre todo Riveros, directamente ofrecieron un soborno de 13.000 millones de pesos a Sneider Pinilla, hoy en la cárcel, hoy uno de los testigos del caso, a cambio de que se retractara de haber mencionado 2 contratos particulares ante la Fiscalía de los vinculados con corrupción. ¿Qué querían ellos? A ver, le están ofreciendo un soborno al sobornador. Al sobornador, al corrupto. 13.000 millones de pesos le ofrecieron a Sneider Pinilla. ¿Cómo será, Felipe, lo que se robaron que están ofreciendo? 13.000 millones de pesos. Y entonces, ¿de qué se trata esto, Néstor? 2 contratos, como le digo, esto tendrá que probarlo, por supuesto, la Fiscalía en la audiencia y tendrán que demostrarlo ante la justicia, pero ya hay denuncias con esto ante la justicia. Esto está documentado y denunciado. Está en manos de las fiscales que investigan el caso de gestión de riesgo. A Sneider Pinilla le ofrecen esta plata a cambio de que se retracte de hablar de 2 contratos en particular. Los 2 contratos, Néstor, pues es que imagínese usted, estaban a punto de desembolsarse y cuando Pinilla los menciona, por supuesto que de inmediato bloquean el desembolso. Los 2 contratos sumaban más de 280.000 millones de pesos. 280.000 millones de pesos. Uno por 242.000 millones de pesos y otro por 40.000 millones de pesos. ¿Cómo es la ecuación? ¿Cuánto es? ¿Cómo voy yo? El CBY. 10%, 15%. Pues menos, y el 10% serían 28.000 millones de pesos. Y le iban a dar a Sneider un pedacito, sí. Le iban a dar el 5%, 13.000 millones de pesos. Esto fue puesto en conocimiento de la justicia y esa es una de las aparentes causas que lleva a la captura de estas 2 personas. Les repito, Edgar Riveros, abogado, y Luis Carlos Barreto, subdirector de la unidad, que ya estaba siendo investigado por todo el escándalo matriz, por el caso grande. El CBY es el capítulo de hoy. Pero está dando frutos la colaboración de Sneider Pinilla, Néstor, porque uno de los nombres, de los 3 nombres, es el de Pedro Rodríguez Melo, que es abogado, fue asesor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y trabajó durante mucho tiempo en la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño, cuando Camilo Romero era el gobernador de Nariño. Y ese es el hombre... Ese pedacito, cuando usted, Felipe, se pregunta ¿qué tiene que ver Nariño en todo esto?
El contratista es el Pastuso, la conexión Pasto, la conexión Nariño. Es que la conexión... Todo conduce hacia el La conexión es este hombre, Nariño, el señor Melo, porque es el hombre que dice Sneider Pinilla, lo presentó con el Pastuso, con Luis Eduardo Rosero, y a cambio, el contratista, y a cambio de esa buena gestión, de ese contacto, habría cobrado 700 millones de pesos. Néstor, y esto lo que deja más claro aún es que la pantomima de Olmedo diciendo que pobrecito, que ellos realmente solo seguían instrucciones, seguramente también seguían instrucciones, pero lo que demuestra es que tanto él como Sneider llegaron fue a saquear con su equipo político, llegaron a saquear la Unidad de Gestión del Riesgo, a robarse lo que más podían, la fiscalía, para beneficio de ellos, no para beneficio del cambio y todo ese cuento que se echaba en las entrevistas que dio, sino para ellos robarse y enriquecerse con la plata del riesgo de Colombia. Esto tiene dos patas, este escándalo. La plata que ellos se robaron, que es la empresa criminal, la plata purita de corrupción. Y la otra criminal del que habla la fiscalía. Claro, exactamente. La empresa criminal, Felipe, tiene razón, es la descripción que ha hecho la fiscalía de esto y es donde ha metido a funcionarios de la Casa de Nariño. La otra pata del escándalo es que aprovecharon esa misma unidad corrupta de la Unidad de Gestión de Riesgo para comprar congresistas, y ahí es donde aparece la compra de votos. Así que son dos casas paralelas, separaditas, pero juntas a la vez. No, pero sí tienen una juntura, y es lo de César Manrique. Es que no se le olvide, Ricardo, que a Barreto se le señala como ser la ficha de César Manrique, el director de Función Pública en la Unidad de Gestión de Riesgo. Y ahí se habló de una plata que se había depositado a instancias de Manrique en la Agencia Nacional de Tierras para entregar contratos con coimas del 7%. O sea que aquí esto, pienso yo, que al coger a Barreto y al coger a estos otros dos personajes, esto va a subir, porque si se pone uno a pensar si estaban solos en esa aventura corrupta. Ahí hablamos de unas conexiones de otras, y me parece que va a empezar a subir de ahí para arriba la espuma, porque va a tocar a muchos otros, como esas otras conexiones que estamos señalando. Ojo con esa conexión de César Manrique. Ojo con esa conexión, porque es una conexión directa, de nuevo, con la Casa de Nariño. Todavía hay telita por cortar ahí y van a jalar esa pita. Son las 9 de la mañana, 21 minutos. Finalmente no hubo reunión. Se enfrió la relación entre líderes de izquierda y el gobierno de Maduro. No hubo la cumbre que estaba anunciada entre los presidentes Petro y Lula, Colombia y Brasil, AMLO de México y Maduro. No les gustaron a los funcionarios del gobierno de Venezuela las declaraciones independientes sobre lo que parece ser la inminente captura de Edmundo González. Desde Venezuela, a esta hora, Santiago Martínez. Sí, Néstor, definitivamente las relaciones diplomáticas y políticas entre Colombia y Venezuela están en un momento delicado. Si bien Nicolás Maduro ha mantenido un buen tono, resaltando que su comunicación y su relación con el presidente Petro es excelente y hablan constantemente de diversos temas, pues otros voceros importantes y de peso, como el canciller Iván Gil o Diosdado Cabello, ahora ministro de Interior y Justicia, pues se encargan de decir prácticamente lo contrario. De hecho, Diosdado Cabello cargó contra Luis Gilberto Murillo, señalándolo de ser un funcionario norteamericano pagado por Washington y no de ser el canciller de Colombia. Esto no sin antes insistir que no puede meter sus narices en Venezuela. Y esto último lo señalaba por sus constantes opiniones sobre Venezuela y las propuestas de buscar solución o un diálogo para resolver el no reconocimiento en la región del resultado electoral del pasado 28 de julio. Por ahí anda un señor apellido Murillo, canciller colombiano. Murillo, ese señor cree que puede venir a meter las narices aquí en Venezuela, es el canciller de Colombia. Pero en verdad no es canciller de Colombia. No. Él es canciller de los Estados Unidos en Colombia. Él es un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Usted se mete en la nómina de allá y ahí lo consigue. Por allá le pagan. Toda su vida trabajó a la orden de Juan González. Una declaración que sin duda confirma que anoche finalmente no hubo esa reunión tripartita entre los presidentes Lula, Petro y Maduro. De hecho, Diosdado Cabello, ahora parte del Ejecutivo, con este cargo de ministro de Interior y Justicia, pues desestimó incluso que en algún momento ocurra esa reunión, insistiendo prácticamente que esa propuesta no tiene sentido. Y cree que él puede decir, no, estamos programando una reunión entre Colombia, Brasil y México para tratar el tema de Venezuela. ¿Cómo es la cosa? Tratar el tema de Venezuela. El tema de Venezuela lo tratamos los venezolanos y la venezolana. Es un empleado de los Estados Unidos, es un empleado de los Estados Unidos que aspira a ser además candidato presidencial en Colombia. O sea, Estados Unidos tendrá
otra vez un candidato presidencial en Colombia. Eso dice Diosdado Cabello, que el canciller Murillo será candidato presidencial dentro de 2 años. Ahora, si bien el gobierno desde el chavismo, pues los distintos voceros se han cuidado mucho en cuestionar directamente al presidente Petro, pues a su alrededor y de manera general y en contra de otros funcionarios, se ha habido duras críticas como esta que escuchamos por esa posición sobre Venezuela y la situación postelectoral, lo cual demuestra, pues te repito, Néstor, lo frágil que se ve la relación política y diplomática entre Caracas y Bogotá. Gracias, Santiago. Lo frágil que quedó después del anuncio de que venía la captura de Edmundo González. El abogado José Vicente Haro es el abogado de Edmundo González, que ha estado en las últimas horas en la Fiscalía. Doctor Haro, en Caracas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, saludos. ¿Van a capturar, cómo ven ustedes después de sus sesiones en la Fiscalía en Venezuela? ¿Es inevitable la captura de Edmundo González? Bueno, después de más de 3 horas de reunión con el fiscal general de la República y 3 directores de líneas y el fiscal que lleva el caso, ellos persisten en la intención de aprender, de capturar al señor Edmundo González. Y bueno, nosotros persistimos, en mi caso, yo como abogado de Edmundo González, en defender sus derechos e intereses. Presenté y consigné un escrito donde se sostienen todos los argumentos desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, por los cuales Edmundo González no ha comparecido ante las situaciones que se le han hecho, porque no están dadas las garantías que le ofrezcan libertad, seguridades personales y vida a él, Edmundo González, y debido a que el Ministerio Público persiste en atribuirle un conjunto de delitos que él no ha cometido por hechos que no revisten carácter penal. Doctor Haro, ¿es verdad que usted llevó la razón al fiscal Tarek William Saab en el sentido de que Edmundo González dice que él no sabe de qué actas están hablando, de que él no conoce las actas de las que ha venido hablando María Corina Machado y la oposición venezolana en las que se demostraría el triunfo de Edmundo González Urrutia? No, en modo alguno. Esa especie un poco tendenciosa que creo que se ha creado, ya me han consultado un par de veces esta mañana sobre eso, me imagino que la habrán colocado en las redes vinculadas con el oficialismo, y lo que está en la declaración es bien explícito. La declaración está publicada. Yo incluso la compartí con los medios de comunicación, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerla. Sí, señor. Pero la declaración se corresponde incluso con lo que es el comunicado de la Plataforma Democrática Unitaria, según el cual se deja constancia que la labor de Edmundo González, como la labor de todo candidato presidencial, se debió a circunscribirse a todo lo que es la acción política de un candidato en campaña electoral. En el día de la jornada de la elección, por supuesto que él estuvo muy pendiente y observando todo el desarrollo de la jornada electoral, desde el punto que le correspondía. Los ciudadanos, muchos ciudadanos, miles de ciudadanos estaban inscritos como testigos de mesa, debidamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral, y ellos obtuvieron actas de escrutinio, copia de actas de escrutinio, y las suministraron y las fueron recopilando como una acción cívica ciudadana, y ellos crearon pues una página web que se llama Resultados Venezuela, y en esa página web colgaron, subieron todas esas actas de escrutinio que son fidedignas, auténticas, y que reflejan los verdaderos resultados de las elecciones. Ahora, ese hecho, la existencia de esa página web no reviste carácter penal, no reviste delito. Es una de las cosas que le dije al fiscal general de la República. Sí. Segundo, Edmundo González no se encargó de recopilar, resguardar y subir en internet esas actas. Edmundo González tiene otras funciones de mucho más alto nivel que estar propiamente recopilando actas y subiendo actas en una computadora y digitalizarlas. Ustedes comprenderán que es un tema de sentido común que parece de verdad increíble que
que se trata de tergiversar por parte del Ministerio Público y se le trata de atribuir a él el que él supuestamente habría resguardado las actas, de que él supuestamente habría creado la página, que él supuestamente habría comprado el dominio, habría comprado el hosting de esa página y habría él directamente subido esas actas de escrutinio a la página web. Sí, entonces se le están atribuyendo hechos que lo produce la Acción Ciudadana y que no lo produce Edmundo González, y que en todo caso no es delito en Venezuela, porque ya el oficialismo lo ha hecho. En el 2013 el oficialismo hizo lo mismo con Jorge Rodríguez de Mesa. Jorge Rodríguez. Claro. Jorge Rodríguez lo hizo, lo coordinó, lo publicó, se jactaba de que eso había sido una acción del PSV y que demostraba la victoria del PSV en ese momento. Entonces aquí lo hicieron los testigos y todos estos ciudadanos que participaron en la elección como testigos acreditados por el CDE. Entonces eso, que no es delito, que es totalmente legítimo, legal, ahora resulta que se le trata de dar carácter penal cuando no lo tiene, abrir una investigación penal por ese hecho que no tiene carácter penal, y además se trata de atribuir al señor Edmundo González el haber subido esas actas, cuando la labor de él era, no quiero desmerecer la labor de los ciudadanos, por supuesto, que es muy importante y valiente. Pero es distinta la del candidato, por supuesto. Claro, la del candidato presidencial es una labor de conducción política y de narrativa política, de discurso político, táctico y estratégico de alto nivel. Debo preguntarle también por otra afirmación que hizo anoche el ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, que no sé si es presentador o ministro, pero en su show nocturno de los miércoles dijo que usted había acusado a otros opositores, como Omar Barbosa, como el rector Juan Carlos del Pino, como Enrique Márquez y Luis Aquiles Moreno, de la falsificación de las actas, que esa es la versión que supuestamente entregaría su cliente Edmundo González ante la Fiscalía. ¿Eso es verdad? No, en modo alguno, y me ayuda muchísimo lo que usted me está indicando, porque yo en ese momento, cuando estaban pasando ese programa, yo estaba reunido con la familia de Edmundo González Urrutia, dando parte y cuenta de lo que fue mi actividad y responsabilidades el día de ayer y la reunión con el Ministerio Público, pero creo que va a ser importante publicar ese comunicado para que todos los medios lo tengan a la vista y puedan observar directamente de fuente fidedigna e incluso sellada con acuse de recibo sellado por el Ministerio Público cuál es el contenido original de esa carta, porque se están creando esas matrices de opinión que bueno, son propias del oficialismo, son propias del chavismo y que conocemos tienden por objeto dividir a la oposición y de alguna manera indisponer al señor Edmundo González Urrutia y a su abogado frente a lo que es la unidad, la plataforma democrática unitaria y a los ciudadanos. Doctor Haro, le pregunto desde Caracas, usted habla de garantías judiciales que no están presentes. Si esas garantías ocurren o se dan, ¿podría presentarse en Fiscalía el candidato Edmundo González Urrutia? ¿Y cuáles serían esas garantías mínimas que ustedes aspiran de parte de la Fiscalía? Bueno, primero, hay algo que está claro. Los hechos por los que se le está investigando no revisten carácter penal. Primero, si no revisten carácter penal, no debería haber una prosecución penal. Segundo, la garantía de su libertad e integridad personal. No tenemos garantía alguna de que una vez que, por ejemplo, en el supuesto dado de que Edmundo González se presente al Ministerio Público, no pretendan privarlo de su libertad o imponerle una medida privativa de libertad o restrictiva de libertad, o imponerlo de una serie de medidas que establece la legislación penal, como por ejemplo prohibición de declarar a los medios de comunicación, medida que es muy común en Venezuela y que se ha hecho ya prácticamente se le hace a todos los voceros políticos. Medidas como la de prohibición de salida del país, congelación de cuentas bancarias, aseguramiento patrimonial, embargo y secuestro de bienes, incautación de bienes, incluso de su vivienda. Hay una serie de medidas que se le han impuesto a muchas personas que son objeto de persecución política, por razones políticas. Entonces,
poner en riesgo al señor Edmundo González no solamente es poner en riesgo a él, a su familia, a su hogar, a su patrimonio, a su persona, a su integridad física, a su libertad y a la voluntad de la mayoría de los venezolanos que votaron por él. Incluso sería percibido por los venezolanos como un acto que no se corresponde con la confianza que los venezolanos depositaron en él. Edmundo González Urrutia, en la declaración, al final de la declaración, termina señalando que él está dispuesto incluso a, desde el encuentro, desde el punto de encuentro, el diálogo, la concertación, a dar, a brindar o buscar cooperar en mecanismos, participar en mecanismos de verificación independiente electoral por expertos electorales, a través de fórmulas mediante las cuales se pueda revisar y cotejar las actas de escrutinio que tiene los testigos de la oposición, de las organizaciones políticas de oposición y aquellos que quiera aportar el PSUV. Y ojalá algún día el CNE publique las actas auténticas que debería haber publicado el 28 de agosto, que era el plazo, culminó el plazo para que lo publicara, sí. Y con eso se puede hacer una verificación que dé mayores garantías, seguridades sobre los resultados electorales. Eso es lo que está pidiendo toda Venezuela y la comunidad internacional desde el pasado 28 de julio. Doctor Jaro, muchas gracias. Y eso es lo que pidió Edmundo González en esa comunicación en el último párrafo. En la carta de ayer. ¿Tiene usted confirmado que el fiscal Tarek William Saab hablará en minutos, en cerca de hora y media, sobre el caso de su cliente, de Edmundo González? Sí. De hecho, después de que el fiscal hable, yo a las 2:30 voy a dar una rueda de prensa atajando cualquier asunto que no se corresponda con lo tratado en la reunión, porque ya sabemos que aquí los altos funcionarios del Estado lamentablemente tienden a tergiversar hechos sobre los cuales hay declaración. Yo espero del fiscal general de la República una declaración institucional que se corresponda con lo tratado en la reunión, que no se atribuyan especies como por ejemplo la que usted me ha comentado, se habría narrado en el programa, un programa oficialista transmitido ayer. Espero que se corresponda con los términos en que se dio la reunión y el talante institucional que yo procuré mantener en la reunión en forma profesional, en el ejercicio de la defensa que me corresponde y buscando tener puentes de comunicación con la institucionalidad para buscarle una solución a este debate que no ha debido judicializarse ni mucho menos criminalizarse, a este debate político debería haber soluciones políticas. Es un debate político y no jurídico, en eso estamos de acuerdo. 9:37, abogado José Vicente Jaro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Andrés Carne de Res, en su sede en Chía, amanece cerrado. Esa fue la decisión del Ministerio de Trabajo, que buscando respuestas al terrible accidente que sufrió Laura Daniela Villamil cuando hacía un show de fuego el 17 de agosto pasado, concluyó en una inspección. Y mientras la bailarina, que tiene el 80% de su cuerpo quemado, sigue batallando, luchando por su vida y peleando con infecciones y bacterias, el Ministerio hacía esta inspección que duró 20 horas y que dio como primer resultado fallas en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los empleados de este restaurante. La medida de cierre es temporal y se mantendrá vigente hasta que la ARL Sura verifique y certifique que este famoso restaurante cumple con todos los requisitos que exige la ley y obliga a Andrés Carne de Res a mantener el vínculo laboral. 9:38 a esta hora la información deportiva con TSC en Mañanas Blue. Se reactiva el camino al Mundial de Fútbol del 2026. Las eliminatorias tienen a Colombia en acción. Hoy el equipo viajará de Barranquilla a Lima para enfrentar mañana a Perú. Fabio Poveda nos cuenta los detalles desde el campamento de la tricolor. Fabito.
Hola Ricardo, buenos días. A esta hora entrena la Selección Colombia en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Es el segundo entrenamiento de Néstor Lorenzo con el grupo completo, con los 27 jugadores convocados. Luego de la práctica, el combinado nacional regresará al Hotel Dan Carton, sitio de concentración, tomarán su almuerzo y en horas de la tarde saldrán hacia el aeropuerto Ernesto Cortizos para tomar el vuelo charter que los lleve hacia la ciudad de Lima. Néstor Lorenzo se refirió al tema de Daniel Muñoz. Recuerden que no pudo jugar la final de la Copa América ante Argentina por una expulsión. Bueno, sobre ese control emocional se refirió el técnico de Colombia. El control emocional es algo muy personal, ¿no? Hemos trabajado mucho en la previa y durante la Copa América, pero es algo imprevisible, ¿no? Son reacciones. Y así como nos gusta cuando Muñoz anticipa y va arriba y mete y juega una doble recuperación y sigue y hace un gol, tuvo esas reacciones, él sabe que se equivocó, esperemos que no le vuelva a suceder. Richie, mañana mismo después del partido, Colombia regresará aquí a la ciudad de Barranquilla en vuelo charter, llegarán sobre las 4 de la mañana del día sábado para empezar a preparar lo que será el partido ante la selección de Argentina. Gracias, Fabito. Y en Perú tienen líos con bajas de última hora. ¿De qué se trata? Cristian Marín nos cuenta. Hola, Cris. Ricardo, buenos días. Con 13 grados centígrados nos recibe Lima para lo que será el duelo de mañana entre Perú y Colombia. Jorge Fossati empezó a tener inconvenientes con uno de los 30 citados para este doblete de eliminatoria. La selección peruana tuvo que desconvocar al extremo derecho de Alianza Lima, Franco Sanelato. El paraguayo nacionalizado en Perú de 24 años presentó un episodio de vértigo. Por lo menos es el primer diagnóstico entregado por el departamento médico. Max Loren Castro, de 16 años al servicio del Sporting Cristal, será su reemplazo. Un llamado que despertó la atención de los medios por su juventud, pero a su vez una decisión respaldada, porque para muchos se convierte en el futuro de la selección inca. Fossati, cuestionado en Perú por su anterior desempeño en la Copa América, está convencido que su equipo llega en gran estado de forma para chocar ante la subcampeona del continente. Desde los durísimos rivales que nos toca enfrentar, estamos hoy totalmente concentrados y enfocados en lo del partido del viernes. Sabemos que es un rival durísimo, pero creo que nosotros como equipo estamos en condiciones de enfrentarlos. Perú trabajará en la tarde y allí el técnico ajustará detalles para medirse a Colombia. Sin Paolo Guerrero se asegura nueva sangre en el frente de ataque de Perú, que llegará renovada para buscar batir a una de las selecciones más sólidas de la actualidad. Desde Lima, Perú, Cristian Marín, Blue Radio. Gracias, Cristian. Mañana Colombia-Perú desde las 8 de la noche por Blue Radio y el Gol Caracol. A propósito de eliminatorias, hoy Argentina recibe a Chile. Los campeones de América, que lideran la tabla con 15 puntos, le ven la cara a una selección chilena hundida en la tabla con solo 5 unidades en el octavo lugar. Scaloni, el técnico argentino, mira con respeto a los chilenos. Chile siempre ha sido un rival para nosotros difícil, históricamente, y así que con el máximo respeto afrontaremos el partido de la mejor manera ante un rival que más allá de los puntos que necesite o no, siempre ha sido competitivo. En la otra orilla, Ricardo Gareca, hoy entrenador de Chile, se refiere a la ausencia de Messi en el juego de hoy. Veo Argentina bien. Si usted me pregunta a mí, ¿preferí que esté Messi o que no esté Messi? Yo te digo no. Prefiero que no esté Messi, en cuanto a una observación, pero eso no invalida la categoría o todos los recursos que tiene la selección argentina. Pero yo creo que prefiero que esté, prefiero que no esté. No, bueno, yo prefiero que no esté. Argentina-Chile a las 7 de la noche por Blue y Gol Caracol. Y antes, sobre las 3 de la tarde, Bolivia estrena sede en eliminatorias. La selección de Jalapaz y hoy se enfrenta a Venezuela en el segundo estadio más alto del mundo, el Coloso de Villa Ingenio, en el Alto, ubicado a 4.150 metros de altitud sobre el nivel del mar. La casa del equipo Always Ready recibe a los venezolanos. De esto habla su seleccionador, el argentino Fernando Batista. De la única manera de adaptarse es vivir ahí en el Alto y empezar a trabajar ahí. Tenemos mucha información. Yo siempre digo que si uno lo que tiene que mantener es la concentración y después, una vez que le agarra ese ritmo a la pelota, es tratar de ser un partido inteligente. Sabemos que por ahí a veces la pelota va mucho más rápido, más lenta. El juego Bolivia-Venezuela a las 3 de la tarde por Blue y Gol Caracol. Pausa y hablamos del Mundial Femenino Sub-20. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Entre gritos, música y aplausos, así recibieron en Medellín a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-20, que mañana enfrentará en el Atanasio Girardot a México. Será la tercera salida de Colombia, que ya tiene cupo a los octavos de final del Mundial. Maite López, delantera de Colombia, se refirió al duelo mañana. Estamos tranquilas física y mentalmente. Gracias a Dios venimos trabajando y ya nos queda un partido y ya sabemos que estamos clasificadas, pero queremos ser primeras y confiamos en nuestro grupo que nos va a ir muy bien. Colombia-México mañana desde las 5 de la tarde por Blue y el Gol Caracol. And by 6/100th of a second, Bermudez Villa of Colombia with a new continental record takes the bronze medal. Así reseñaron esta mañana la medalla de bronce del paratleta colombiano Winder Bermúdez en la prueba de los 400 metros planos. A esta presea se suma el bronce de Karen Palomeque en el salto largo. Ya son 19 medallas para Colombia, que hoy buscará oro en el bocha mixto o parejas y más preseas en la paranatación. Y ahora hablamos de Vuelta a España. Por encima de las 100 revoluciones por minuto logra llegar nuevamente a la rueda de un Enric Mas que nunca se había visto tan bien en la Vuelta a España, proponente, atacante. No, yo creo que la carrera ha estado muy entretenida, cada uno como en un juego de ajedrez, ataca de acuerdo a lo que tiene o de otro lado conserva, sabiendo que más adelante tendrá su espacio y su oportunidad. Es también tener una lectura clara de carrera y es lo que nos está demostrando y enseñando el corredor esloveno en esta Vuelta a España. Es lo que pasa a esta hora en la jornada. Quedan 30.5 kilómetros en la disputa por el maillot rojo. Solo 5 segundos separan a Ben O'Connor del esloveno Roglic. Con la vuelta, kilómetros claves de esta etapa final, cerramos la información deportiva. 9:46 a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue. Medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Cuarto día de este paro camionero que no solo deja los problemas de movilidad que ya hemos reportado en todo el país, empieza a afectar lo que compramos millones de colombianos a diario. 9 de la mañana, 47 minutos. La producción de café sigue siendo sobresaliente y sigue empujando al sector agropecuario, que fue el gran protagonista del crecimiento de la economía durante el segundo trimestre de este año. En el mes de agosto que acaba de terminar, la producción fue de 1.049.000 sacos de café, aumentando un 20%. En lo corrido del año, las 500.000 familias que viven de este sector produjeron 8.027.000 sacos, con un aumento del 17%. Y en los últimos 12 meses terminados en agosto, la producción del grano fue de 12,53 millones de sacos, creciendo un 18%. Explica la Federación Nacional de Cafeteros que esta es la cifra más alta desde diciembre del año 2021. También han crecido las exportaciones. En agosto el incremento fue de 25%, en lo corrido del año 17% y en los últimos 12 meses del 13,5%. El valor pagado al cafetero también se ha incrementado. Ha subido un 35% este año. Recordemos que hace unos días la carga de café se montó sobre los 2 millones de pesos. Calcula la Federación que gracias a todos estos indicadores, mayores producciones y mejores precios, desde el sector se han irrigado en la economía más de 11 billones de pesos. Cifras muy destacables entonces, claro está, antes de producirse el paro de los transportadores.
9:49 minutos y un 10.8%, lo que crecieron las exportaciones colombianas en el mes de julio. Ello gracias a las mayores ventas externas, principalmente del petróleo y del carbón, que siguen siendo la principal fuente de divisas del país. Dígase lo que se diga de la transición energética, poniendo en el exterior 2.327 millones de dólares en el séptimo mes del año, es decir, más de la mitad de las exportaciones totales del país, que sumaron 4.600 millones de dólares en ese mismo lapso y unas 3 veces más que las ventas externas, que las exportaciones de manufacturas, que ponen apenas 942 millones de dólares en el séptimo mes del año. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Teniendo en cuenta el paro del gremio de los transportadores, ¿dejará de llegar comida del campo a las ciudades? A esto respondió Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Imagínese si deja de llegar más comida a las grandes ciudades, Néstor. Y en el caso de la CPM, le doy un ejemplo. En todo el territorio colombiano se están cosechando en septiembre más de 120.000 hectáreas de arroz, de las cuales 70.000 están en el departamento del Casanare. Y ayer hablaba con Rafael Hernández, el presidente de Fedarroz, y me decía que hay ACPM hasta hoy, y que pues si no hay ACPM, entonces ¿con qué van a tanquear la maquinaria para cosechar ese arroz y después llevarlo a las plantas de secado? Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La DIJÍN acaba de producir las siguientes capturas en el escándalo vinculado con las irregularidades en las contrataciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Hay 2 nombres muy importantes porque eran personas cercanas a Olmedo López y a Sneider Pinilla. Estamos hablando de la captura del ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Luis Carlos Barreto Gantiva, también de Pedro Andrés Rodríguez Melo, ex asesor de Olmedo López en la dirección de la Unidad de Gestión de Riesgo, y de quien se dice habría sido muy cercano y habría llegado a la unidad recomendado por el actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero. El tercer capturado es Edgar Eduardo Riveros Rey. En las próximas horas serán sometidos a imputación de cargos. Esta captura fue ordenada por la Fiscalía, fue solicitada por la Fiscalía y fue avalada por un juez de garantías que también tendrá que definir si les dicta o no medida de aseguramiento. La experiencia espiritual es una oportunidad para interiorizar y para evaluar la vida, para hacer ese examen de conciencia y darnos cuenta qué sentido, qué ruta lleva nuestra vida. Lo hacemos con inteligencia, con serenidad, con gratitud y viviendo una experiencia espiritual. En mi caso, tengo el hábito espiritual del oracional El Man Está Vivo. Día a día tengo esos 8 minutos que necesito para estar en contacto con Él y desde Él revisar cuál es el sentido de mi vida. ¡Ánimo! Dios contigo. No hubo anoche acuerdo entre el gobierno y los camioneros para levantar el paro. Repito, 4º día que bloquea ciudades y carreteras por todo el país. Una situación verdaderamente crítica, caótica, con un gobierno, un presidente Petro que decidió hablar increíblemente anoche. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9:53 minutos. Fendipetróleo advierte que los inventarios de combustible en estaciones de servicio están en niveles críticos en gran parte del país. En Bogotá, en algunas estaciones, ya no hay suficiente disponibilidad de gasolina. Marcela Peña. Ricardo, pues mire, Alberto Arias, vocero de Fendipetróleo, dice que los bloqueos en las ciudades no solo se han concentrado en las entradas y salidas, sino también en las plantas de abastecimiento mayoristas de combustible, lo que tiene a varias estaciones, como usted lo menciona, completamente secas. Esta es la advertencia que hace su vocero Alberto Arias.
es que posiblemente en las próximas horas, a más tardar mañana, no tendremos combustible para los consumidores. Y es que además, recuerde Ricardo, que en las últimas horas, en medio del paro camionero, muchos consumidores acudieron en largas filas a abastecerse de combustible, lo que redujo aún más los inventarios de las estaciones de servicio. El llamado desde Fendipetróleo al gobierno de los transportadores es a que busquen vías de diálogo, porque la situación se puede poner bien compleja en las principales ciudades del país. En algunos casos, estaciones tendrían disponibilidad de combustible hasta mañana, pero la gran mayoría ya se quedaron secas. Sí, ya hay escasez, Marcela, en diferentes estaciones de servicio en Colombia, y mientras tanto no pareciera una posible solución en las próximas horas. Pareciera que las posiciones de nuevo se distancian entre gobierno y camioneros. Se está evaluando, ojo, por parte del gobierno, una posible intervención con la policía en 38 bloqueos que son considerados críticos y estratégicos en todo el país. ¿Qué pasa a esta hora en Bogotá, Felipe García? Hola Ricardo, sí señor, al momento hay 1.850 paraderos de buses azules del SITP que no funcionan por estos bloqueos, y por supuesto los más afectados son los ciudadanos. Solamente hay hoy a la hora van 566.781 usuarios de Transmilenio afectados, y debido a los bloqueos en las diferentes zonas de la ciudad no han podido salir a prestar su servicio 2.500 buses zonales azules ni 259 buses troncales de los rojos de Transmilenio. Y hace unos minutos, Ricardo, se activaron dos nuevos puntos de bloqueo en la ciudad. Le estoy hablando del Portal Suba y de la carrera 17A con calle 80 Sur. Esto es en el barrio San Joaquín. Las zonas de la capital del país más afectadas hasta el momento son Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usaquén, Fontibón y Chapinero, donde se encuentran ya estos 20 puntos de concentración. Hablamos hace un momento con algunos de los afectados y esto nos contaron. Lo que yo opino es que pues es injusto, porque nosotros simplemente somos trabajadores, tenemos que trabajar, llevar un sustento y no nos están dejando hacerlo. Entonces están haciendo lo que ellos no quieren que les hagan a las personas que no tienen nada que ver también. Lo que ha sido curioso, Ricardo, encontrarse en las estaciones de servicio, es decir, las bombas de gasolina, son las filas de vehículos, teniendo en cuenta esta alerta que hay por posible escasez de combustible. Por el momento toda la ciudad sigue prácticamente frenada por cuenta de este paro de transportadores. 20 puntos activos de bloqueo en Bogotá. Y el gobierno, mientras tanto, está en el puesto de mando unificado evaluando la situación. En cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el Ministerio de Agricultura está pidiendo corredores humanitarios para el paso de alimentos, y lo mismo pide el Ministerio de Minas para los combustibles. Caterina Ávila. A esta hora, los ministros de Interior, Transporte, Energía y Defensa se reúnen en la Dirección General de la Policía en un puesto de mando unificado para monitorear la situación en las regiones por el paro transportador, que ya cumple 4 días. En este encuentro se entregó un último balance de manifestaciones en todo el país, según el cual hay 91 bloqueos permanentes, 65 intermitentes y 24 concentraciones que afectan a 142 municipios en 23 departamentos. De estas protestas participan a más de 5.190 personas y 2.160 vehículos. El gobierno insiste en una negociación con las bases transportadoras para llegar a un acuerdo. Sin embargo, reconocen que han cedido significativamente con la última propuesta de un incremento gradual mensual de 200 pesos al precio de la CPM hasta diciembre, es decir, un aumento de 800 pesos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a los promotores del paro para habilitar de manera urgente los corredores humanitarios. Se complica la situación también en el puente Pumarejo, que comunica al Atlántico con Magdalena. Los buses interdepartamentales se suman a los bloqueos. Diana Ospino. Ricardo, 4 horas y media completa ya este bloqueo a la salida del puente Pumarejo a la altura del corregimiento de Palermo. En este punto, como usted dice, buses interdepartamentales cerraron y solo cada 2 horas se están abriendo durante 5 minutos el paso para que los vehículos transiten entre Barranquilla y Santa Marta y viceversa. Luego solo permiten el paso de ambulancias, carros de autoridades y personas que van a citas médicas. Pero en medio de todo este caos que hay por la movilidad, quienes han servido un poco alivio para usuarios que van por lo menos en buses son los mototaxistas, quienes están ofreciendo sus servicios hasta por 5.000 pesos para llevar a los ciudadanos hasta el Monumento de la Bandera, esto en una de las entradas a Barranquilla, y que de allí los ciudadanos puedan buscar otro tipo de vehículos para llegar hasta sus destinos. Esta manifestación está siendo acompañada por la Policía de Tránsito, quien mantiene la movilidad en el sector.
la seguridad. Y sigue bloqueada la vía entre Cali y Palmira. Se afectan los vuelos desde el Alfonso Bonilla Aragón, aeropuerto que sirve a la capital vallecaucana. Estefanía Toledo. (9:59). En otras noticias, la Unidad de Gestión de Riesgo decidió terminar de manera unilateral el contrato con el consorcio RCG para la solución de las obras en el sector de Caregato en La Mojana. Jessica Gutiérrez. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en cabeza del director Carlos Carrillo, ha determinado que la posición más eficiente para enfrentar las amenazas que enfrenta la comunidad mojanera es la terminación del contrato, pues la razón principal es que el boquete en cuestión no ha sido cerrado efectivamente y los métodos y diseños utilizados por RCG no permiten su reparación exitosa. Escuchemos lo que dijo el director de la entidad, Carlos Carrillo. Esta terminación unilateral obedece a la búsqueda de la protección de los recursos públicos y del bienestar general. El cierre de este boquete simplemente no se concretó y no podría lograrse con los diseños actuales y con el método constructivo que se estaba utilizando. Esta medida se tomó al considerar que es imposible terminar el cierre del dique con los diseños actuales, pues alrededor del contrato de 129.000 millones de pesos había señalamientos de corrupción por la adjudicación durante la administración de Olmedo López. Por su parte, el consorcio RCG ha decidido no presentar recursos legales contra la entidad. La Procuraduría impone una dura sanción a 9 policías por la matanza de 3 jóvenes en Chochó, muy cerca de Sincelejo, en el año 2022. Rocío Franco. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad al coronel Benjamín Darío Núñez, a un mayor y 7 suboficiales de la Policía Nacional por el caso de la muerte de los 3 jóvenes en el corregimiento de Chochó, en Sucre, el 25 de julio del 2022. Según la investigación, integrantes del Grupo de Protección de Infancia de la Policía requirieron a 3 ciudadanos que posteriormente fueron embarcados en un vehículo de la institución y habrían recibido varios